El profesor Joaquín Dirala es licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Navarra. En 1987 realizó un máster en Salud Pública en la Universidad de Dundee, en Escocia. Obtuvo el grado de doctor en Medicina por la Universidad de Navarra en 1990 y un segundo doctorado en Salud Pública por la Universidad de Massachusetts el mismo año. En la actualidad trabaja en la docencia e investigación de las asignaturas de Epidemiología General, Reproducción Humana y Medicina Preventiva en la Facultad de Medicina de la Universidad de Navarra. Es también profesor del Máster de Matrimonio y Familia y responsable del curso de doctorado de Epidemiología Clínica en la misma universidad. El profesor Dirala tiene amplia experiencia docente en universidades tanto españolas como americanas y participa activamente en proyectos de investigación financiados por entidades públicas y privadas. Trabaja en el campo del conocimiento de la fertilidad, educación sexual y afectiva de los jóvenes y la orientación familiar desde 1983. Es experto en métodos de planificación familiar natural. Ha sido miembro de la Junta Directiva de la ONG Instituto Europeo de Educación Familiar con sede en Bruselas entre 1997 y 2003 y actualmente es tesorero de la Asociación Española de Profesores de Planificación Familiar Natural. Joaquín, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Tú eres doctor en salud pública. Aquí vamos a hablar hoy de la homosexualidad. ¿Qué tiene que ver la homosexualidad con la salud pública o con la salud? Parece curioso, ¿verdad? Sí. Que se haga una persona esta pregunta. Hombre, hay un asunto muy importante y es que normalmente cuando se habla de la homosexualidad, las personas con actividad homosexual suelen decir lo único que nos diferencian de los heterosexuales es que nuestra orientación sexual es de tipo homosexual y la vuestra es de tipo heterosexual, como diciendo, no hay otra diferencia. Casualmente, una de las grandes diferencias que hay es precisamente en el tema de salud. Si estudiamos y comparamos los colectivos de homosexuales con los de los heterosexuales, pues se ven una prevalencia mucho mayor de enfermedades en el área de las enfermedades mentales, como la ansiedad, intentos de suicidio, desórdenes de la conducta, depresión, neurosis. O sea que realmente hay una gran diferencia y una de las diferencias está precisamente en el terreno de la salud. Sobre esto se añade la gran promiscuidad que hay en el colectivo de homosexuales, ¿no? Hay publicaciones recientes del año 2003, 2004, que hablan de más del 60% de homosexuales tienen, por ejemplo, más de 6 parejas al año. Otro trabajo habla de 8 parejas al año. Claro, todos sabemos que el asunto de la promiscuidad realmente es un problema desde el punto de vista de la salud pública, si estamos pensando, por ejemplo, en las enfermedades de transmisión sexual. O sea que, desde luego, que tiene algo que ver con la salud pública la homosexualidad, ¿no? Bueno, si ahora tuviéramos aquí presente un homosexual, a lo mejor por la parte primera de la pregunta diría, es que todas las depresiones, todos estos intentos de suicidio tal, vienen del rechazo social. Sí, es un comentario casi obligado, ¿no? Es lógico incluso que la gente piense esto, ¿no? Bien, pues hay que decir que los estudios que se han publicado presentan sus resultados teniendo en cuenta la posible presión social y eliminando esta presión social del análisis. Es más, hay países, como por ejemplo Finlandia, donde no hay ningún tipo de acoso contra los homosexuales y obtienen los estudios realizados ahí los mismos resultados. Es decir, que parece que hay algo relacionado con la homosexualidad que a su vez está relacionado con enfermedades de tipo salud mental, ¿no? No es todo debido a la presión social, ni mucho menos. ¿Y por qué crees tú que recientemente ha tomado tanta actualidad este tema de la homosexualidad, que está en todos los medios de comunicación, en las conversaciones en la calle? O sea, parece como que se ha convertido en el principal problema de la sociedad actual. Sí, esto sorprende mucho a la gente, ¿no? Hay gente que dice, pero si ahora no hay un programa de televisión, no hay una película donde aparezcan, pero ¿qué es lo que ha pasado, no? Bueno, hay que retroceder en la historia, ¿no? Y uno encuentra documentos muy interesantes, como por ejemplo, hay un trabajo que explica cómo se han preparado las campañas para normalizar la idea de la homosexualidad. Allá en los años 70, los colectivos de homosexuales de Estados Unidos contrataron a los mejores profesionales del marketing de la Universidad de Harvard, es decir, los mejores del mundo, para montar una campaña, ¿no? Y su trabajo era preparar una campaña
para llegar a la aceptación social de la homosexualidad. Y llevan 30 años trabajando. Frente a esto, ¿qué hemos tenido? Pues una cierta pasividad de la población, la gente que ha podido pensar, bueno, es que es un tema un poco escabroso, que no tiene nada que ver conmigo, o también ha ocurrido que ciertos grupos, por razones ideológicas, han recogido también estas reivindicaciones y las han utilizado y las están utilizando desde el punto de vista político. Claro, todo esto hace que una idea va avanzando sin ningún tipo de discusión y estemos donde estamos, ¿no? Donde casi ni siquiera la gente entiende qué está pasando. Es lógico, tenemos expertos por un lado trabajando y por otro una población un poco pasiva en este aspecto. Bueno, históricamente la homosexualidad se ha considerado como un desarrollo alterado de la identidad sexual. Lo leo para no decir algo que no es. Entonces, ¿es un desarrollo alterado de la identidad sexual? Bueno, esto es muy, muy interesante, ¿no? Porque se dice que la homosexualidad es más bien efectivamente una alteración del desarrollo de la identidad sexual. Claro, hay muchas causas que pueden conducir a que una persona no desarrolle adecuadamente su identidad sexual. Hay muchos trabajos publicados en este sentido, son complejos, pero lo que podemos decir es que en la base hay una especie de baja autoestima como varón o como mujer. Todo empieza con un chaval, una chica o un chico que se siente menos hombre o menos mujer que la normal. Claro, hay muchas causas que le pueden empujar a esto. Esta baja autoestima, cuando llega la adolescencia, se manifiesta como una especie de atracción sexual hacia una persona del mismo sexo. Lo que pasa es que los terapeutas que trabajan en este campo dicen que lo que busca un homosexual realmente no es complementar un amor con alguien de su propio sexo, sino más bien ve en la otra persona lo que percibe como una carencia personal. Es una dinámica diferente, ¿no? O sea, que es compensar esa baja autoestima. Y otro terapeuta, Richard Cohen, dice también que la homosexualidad sería la defensa contra un dolor que ha padecido esa persona de pequeño, pues por un abuso, por una relación padre-hijo alterada, por un rechazo en el colegio, por lo que sea, un dolor que luego se compensa con esta orientación homosexual. ¿Y este trastorno puede ser, es permanente o puede ser transitorio? O sea, ¿qué permanencia tiene? Bueno, es fundamental cuando una persona ya empieza a tener actividades sexuales de tipo homosexual, la idea de que a más actividad sexual, más difícil se hace el retroceso, ¿no? Por eso es muy importante el dar o no ese paso, ¿no? Pero hoy en día hay colectivos de ex-gays, de ex-homosexuales, que tienen una página web, que cuentan sus experiencias y efectivamente hay muchas personas que se reencuentran con su heterosexualidad. Una vez que el terapeuta consigue curar ese dolor que ha causado la homosexualidad. Y esos colectivos, curiosamente, organizan incluso manifestaciones protestando contra los homosexuales porque no les han dejado conocer esta posibilidad de curación. Es verdad que esto es un proceso complejo, que puede ser largo, que depende de la motivación de esa persona y también, y esto hay que decirlo, de la capacidad del terapeuta para conseguirlo, ¿no? Bueno, tú dices terapeuta, quiere decir que primero hay que ir al terapeuta. Claro. Entonces, ¿cuál es el momento en que uno se pone en marcha? O sea, porque claro, hay mucha gente que, bueno, mucha gente, no lo sé, pero quiero decir que quién le aconseja o qué medios tienen para informarse que sí que pueden acudir a pedir ayuda, ¿no? Bueno, una de las cosas que los homosexuales, las personas con actividad homosexual valoran es a veces el no gustarles el estilo de vida, la inestabilidad de las relaciones de tipo homosexual, estas situaciones que les causan sufrimiento además, pues les conducen a veces a buscar ayuda, ¿no? Pero para esto es muy importante la información que se puede dar a la gente y de esto quizás podemos hablar al final para que uno pueda dirigir a personas con este problema hacia las fuentes adecuadas, ¿no? Para buscar ayuda, precisamente. Bueno, yo estaba pensando ahora en las familias, ¿no? Entonces digo, bueno, pues este ambiente tan
no sé, permisivo en el que vivimos, en que, hombre, todo vale, hay que ser tolerante, no sé, ¿eso influye en la gente joven, en esa etapa que decías antes de la adolescencia, donde uno aún está confundido un poco sobre qué ocurre? O sea, ¿favorece que ahora haya más, o es que no hay más, sino que se habla más? Lamentablemente hay que decir que sí que hay más. Y yo suelo decir a veces, aunque la gente me puede malentender, que todo esto tiene un componente epidémico, ¿no? No hablo evidentemente de la transmisión de una infección como una gripe, pero tiene una idea de epidemia esto detrás. Me explico, ¿no? Vamos a ponernos en el caso de un chaval de 12 años que se ve diferente de sus compañeros, no le gusta el fútbol, es sentimental. Claro, es fundamental con qué tutor se encuentra. Exacto. Por ejemplo, puede ir a donde un tutor y decirle, oye, yo es que soy más sentimental que los chicos de mi clase, ¿no? Entonces el tutor le puede decir, hombre, pues no te preocupes, no pasa nada. El ser sentimental tiene ventajas e inconvenientes. Vas a sufrir más si eres más sentimental. Ahora, vas a entender mejor a la gente. Incluso podrías tener más éxito con las mujeres si eres sentimental, porque vas a comprenderlas mejor, ¿no? Y le puede decir, pero esto, y esto es lo importante, no quiere decir que seas menos varón que los demás. No es ser menos viril, ser sentimental. Y le puede ayudar a que esa pequeña ambigüedad que pudiera tener se conduzca normalmente y ese chaval acaba siendo un heterosexual corriente y normal. Ahora bien, si ese mismo chaval se encuentra con un tutor, como está ocurriendo, porque nos consta que está ocurriendo hoy en día en algunos sitios, le dice, bueno, tú no te preocupes, yo sé lo que estás pasando, es que a mí me pasó lo mismo cuando era joven. Lo que tienes que hacer es salir del armario. Lo que tú tienes es un problema de homosexualidad, pero no pasa nada. Y además no se lo digas a tus padres. Son de otra generación, no te van a entender. Lo que tienes que hacer es liberarte y aceptar tu condición de homosexual. Claramente, en ese segundo caso, ese chaval puede acabar siendo un adulto con actividad homosexual bien fijada. O sea que claro que sí es importante el ambiente en el cual nos movemos. No es lo mismo una sociedad que lo acepta en general que una sociedad que dice las cosas como son. Porque mucha gente en una situación ambigua podría conducirse hacia la homosexualidad o hacia la heterosexualidad. O sea que el ambiente es importante. Hay otro punto que es interesante, ¿no? Es la erotización que hay en la sociedad de hoy, ¿no? Bueno, se sabe que un adolescente, por su naturaleza de tener más curiosidad, de querer experimentar, en una sociedad más bien permisiva, erotizada, donde todo se deja probar e intentar, efectivamente, pues puede eso también favorecer pues, contactos esporádicos de tipo homosexual, que nada tienen que ver con el tener una orientación homosexual, Claro. es la experimentación, pero si uno sigue en esa vía, pues efectivamente podría acabar siendo un adulto con una actividad homosexual bien fijada. O sea que el ambiente es muy importante. Por eso nadie puede decir que es un tema que no le concierne. Todo el mundo debería de poder opinar y decir algo sobre este tema, ¿no? Bueno, antes yo decía, las familias, aunque sea apartarnos un poquito, ¿no crees que a veces los padres al detectar una situación o una forma de ser un poco diferente de su hijo, no hablan con el colegio, no investigan más, porque a lo mejor entre los dos sí que podrían reconducir a este chico Efectivamente, antes? esto es muy importante, ¿no? O sea, los padres tienen que estar más presentes en la educación, tienen que acompañar más a los hijos, las madres tendrían que ser, habría que evitar el exceso de protección, ¿sí? de protección de tipo emocional. Los padres tienen que velar pues si un chaval puede ser en el colegio rechazado por un tema determinado, pues eso lo tienen que trabajar con el colegio. El colegio tiene que velar por estas cuestiones. Que a un chico no le guste el fútbol, no pasa nada, ¿no? Que haga footing alrededor del colegio. Si una chica al revés le gusta jugar al fútbol, pues que juegue al fútbol, ¿no? Sí. Pero lo que hay que vigilar es el rechazo por esas cuestiones, ¿no? Que no sea rechazado el chaval. Hombre, bien es verdad que hay mayorías que están funcionando y es interesante pues animar a que los chavales hagan el deporte más habitual, ¿no? Más que nada para evitar complicaciones, pero esto es importante. Pero hay otro papel importante de los padres y es el de opinar públicamente y continuamente, ¿no? Hace poco
salió, bueno, hace poco, no, el año pasado, en diciembre salió la película Love Actually, película supuestamente apta para todos. Pues una escena de esa película es un señor que se queda viudo con un hijo de 11 años. Entonces el hijo de 11 años está triste y tal, le pregunta al padre, bueno, ¿qué te pasa? Y el chico le dice, es que estoy enamorado. Y entonces el padre le pregunta, ¿cómo se llama ese chico o esa chica? Claro, esto, cualquiera que piense, ¿cuántos padres en este país serán tan políticamente correctos para preguntarle eso a un hijo de 11 años, ¿no? Sí. Hombre, está claro que en esa película están intentando lanzar un mensaje, ¿no? Claro. Pues los padres debemos de opinar, protestar, utilizando los cauces de la democracia, desde luego, pero claro, utilizándolas, porque es que no las utilizamos, ¿no? Algunos salen de los armarios, nosotros debemos de salir de nuestras familias, ¿no? Y hacernos oír un poco más para que esto sea más eficaz. Quizá a la gente le frena un poco la virulencia con la que se les contesta. Cuando escriben o hablan o dicen algo, hay como una especie de ataque que a veces la gente se asusta y dice, sí, bueno, por no meterme en líos. Sí, le pasó incluso a Lionel Jospin y a Sarkozy, dos personas muy importantes del Partido Socialista francés, ¿no? Que se les ocurrió decir que estaban en contra del matrimonio de los homosexuales y ha habido una reacción de llamarlos homófobos y claro, han dicho un momento, pero yo no soy homófobo, yo puedo opinar así y si tú no opinas así, dímelo, ¿no? Pero de ahí al insulto, efectivamente, eso está pasando hoy en día, o sea que hoy en día una opinión diferente sobre la homosexualidad te vale enseguida la etiqueta de homófobo, reaccionario, etcétera. Eso a la gente le cohíbe, pero si la gente se calla, luego al final acaban aceptando una idea, ¿no? Si no actúas como piensas, acabas pensando como actúas. Entonces la gente se inhibe y al final es una claudicación, ¿no? Y se oye solamente una voz. Esta es la pena, ¿no? Claro, es verdad que para poder hablar de esto, pues tienes que saber leer un mínimo, ¿no? Por eso al final vamos a poner algunas páginas web y algunos textos para que la gente se ilustre y pueda opinar algo más, ¿no? ¿Hay alguna experiencia o estadísticas o estudios realizados sobre la permanencia de esas uniones o de las consecuencias sociales? Bueno, esto es muy interesante, ¿no? Porque hay una guerra feroz para obtener el matrimonio de homosexuales. Luego, en países donde consiguen algo parecido, no usan este derecho, ¿no? Sí. O sea que hay países que solamente un 2%, un 2,5% acaban utilizando esta especie de unión nueva. Sí. Luego se ve que detrás de esto hay también motivos un poco ideológicos, más ideológicos que otra cosa, ¿no? Luego está efectivamente la gran inestabilidad de estas parejas, ¿no? Hay un estudio que es de la revista AIDS de 2003 que habla de que entre las parejas que se autodenominan como estables, la duración media de la relación es de 1,5 años, ¿no? Hemos hablado de matrimonios de homosexuales y esto enlaza con las adopciones por los homosexuales, sí, ¿no? Porque claro, si queremos pensar en qué es la mejor opción para unos niños, para unos hijos, claramente la inestabilidad de la pareja no es la mejor de las situaciones, ¿no? Entonces es una de las cuestiones que hay que ver cuando se habla de adopciones, ¿no? ¿Cuál es la mejor opción para un niño? Los estudios que ha habido estudios, por ejemplo, se cita mucho el estudio de Sevilla, ¿no? Que ha comparado niños que han vivido con lesbianas, homosexuales, varones o mujeres, y niños con heterosexuales, y dicen, no hay diferencias. Claro, pero cualquier estudiante de primero de medicina que vea ese trabajo y vea que se han estudiado a pocas personas, cuando un estudio es pequeño, el no encontrar diferencias no quiere decir que no haya diferencias. Quiere decir que estadísticamente no ha habido fuerza para detectar diferencias, aunque las haya. Con lo cual, y además los estudios... Y en el tiempo también, y en el tiempo, hay que esperar más tiempo para ver lo que pasa, ¿no? De hecho, hay otros estudios que contradicen esto, ¿no? No hay 50 estudios que demuestren, como decía la ministra, que demuestren que la adopción es indiferente. No hay, más bien hay estudios que dicen lo contrario. O sea que también hay que tener cuidado con la interpretación de los estudios y los medios de comunicación hacen un flaco favor a veces, ¿no? Eso de las adopciones no es también una cosa extraña porque conocemos a muchas personas, matrimonios de hombre y mujer, que quieren adoptar niños y hay unos procesos complicadísimos, larguísimos, hay que demostrar no sé cuántas cosas como ser buenos padres y sin embargo parece que por aquí vamos a abrir la mano. Sí,
Además, es muy interesante. Yo suelo decir, si esto no es una cuestión de ir en contra de los homosexuales, tampoco estaría yo de acuerdo que adoptasen una pareja de heterosexuales promiscuos o violentos o con adicciones o que sean menores de edad. Si no es esta la cuestión. La cuestión es qué es la mejor opción para un niño. Y está demostrado, con artículos científicos en revistas como Pediatrics, que son de prestigio, que la mejor opción para un niño es un hombre y una mujer, a igualdad de todo lo demás, obviamente. Pero en el tema de las adopciones, una vez más, hay una guerra de tipo ideológica detrás, ¿no? Hay unas presiones que quieren conseguir ciertas cuestiones, ¿no? Pero esto no tiene nada que ver. Y además, cuando pensamos que hay listas de espera de parejas heterosexuales idóneas, parece absurdo que estemos buscando otras opciones, ¿no? Esto es un experimento frente a las listas de esperas. Me parece muy lógico esto. Bueno, a ver, cuando estamos diciendo que hay gente que escribe en la prensa que quiere aclarar ideas sobre el tema de la homosexualidad, siempre se dice, claro, los católicos se han puesto en pie y están en contra. ¿Eso es así? O sea, ¿qué relaciones podemos decir? ¿Qué relaciones? O sea, entre la Iglesia y la homosexualidad. Sí, este es un tema caliente, ¿no? Sí. Caliente. A ver, hay que recordar una cosa. Cuando empezó el SIDA en Estados Unidos, el cardenal O'Connor, de Nueva York, sí, fue el primero que empezó a montar un centro para atender a personas con SIDA. Pero no fue el primer centro católico, fue el primer centro, punto, de Estados Unidos en atender a personas con actividad homosexual. O sea que yo creo que está claro que la postura de la Iglesia en este campo es absolutamente razonable, ¿no? Que se trata de distinguir entre la persona que tiene esa orientación y esa actividad sexual, eso por una parte, y por otra parte, la actividad que tiene una persona. Son dos cuestiones diferentes, ¿no? Te voy a leer, y creo que merece la pena leerlo textualmente, porque yo creo que es muy claro, ¿no? El punto 2358 del Catecismo, ¿no? Dice así, fíjate, un número apreciable de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente radicadas. Esta inclinación, objetivamente desordenada, constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades. O sea, esto no hay nada homófobo aquí, ¿no? A pesar de lo que en la calle se esté diciendo. Pero yo me pregunto si todo esto no es lo que contaba Philip Jenkins en su libro, es un libro muy interesante, que se llama El nuevo anticatolicismo, el último prejuicio aceptable. O sea, porque, claro, estamos en una sociedad donde hay que tolerar a todo el mundo y todo, lo cual está bien. Claro. Ahora, lo curioso en nuestra sociedad es que lo único que hace gracia y que todavía es aceptable es meterse contra lo católico, ¿no? Todo el mundo puede opinar y me parece bien. Ahora, el católico no puede opinar porque es católico, porque está sesgado por ser católico. Claro, esto no debería de ser así. O sea, que cada cual opine y luego ya saldrá en democracia lo que tenga que salir, ¿no? Pero... Bueno, los obispos, incluso el Papa, han hablado también de estos temas. Sin embargo, cada vez que, voy a decir, abren la boca, todo el mundo se les echa encima. Incluso gentes que en cualquier otra cosa no les hacen ni caso, porque no son creyentes, porque no pertenecen a la Iglesia. ¿Por qué se levantan contra la voz de la Iglesia los que realmente no pertenecen a ella? Bueno, yo insisto, yo creo que esto tiene que ver con este anticatolicismo militante y que además es sectario, intolerante y es un prejuicio. Lo que pasa es que es un prejuicio aceptable hoy en día. Esa es la diferencia, ¿no? Es como algo que nadie se da cuenta que es tan prejuicio eso como rechazar a otra persona por el color de su piel, ¿no? Bueno, durante todo este tiempo estamos hablando, me parece a mí, que uno de los problemas quizá en la sociedad es la falta de información.
Entonces, tanto de los homosexuales o de las personas, digamos, cercanas a ellas, como del público en general. ¿Hay algún sitio o hay algo publicado objetivamente correcto que se pueda utilizar para que uno se informe, para que tenga ideas claras y que pueda atender, ¿no? Sí, yo creo que esto es muy importante, ¿no? Y por eso voy a coger incluso y leer algunas páginas web, algunos libros. Son muy sencillos y yo creo que merece la pena que la gente conecte y los lea, ¿no? Por ejemplo, en la página web de la primera línea que se puede observar en la pantalla, la página web del Departamento de Preventiva, en el apartado de temas de interés general, ahí hemos puesto el documento que describe toda esta campaña realizada por los mejores especialistas del marketing de la Universidad de Harvard, ¿no? También hay comentarios metodológicos sobre el estudio famoso de las adopciones de Sevilla, etcétera, ¿no? Y luego hay, a continuación, a mí me parece, habrá otras, pero estas tres las conozco y me parecen que son especialmente buenas, ¿no? La primera, que se llama nart.com, es una página web de psicólogos, de terapeutas, muy interesante. Entonces ahí aparece cosas que están haciendo en congresos, estudios sobre la reorientación sexual, estudios que ayudan a homosexuales a reencontrarse con su heterosexualidad. Hay un apartado en castellano en esta página web. Luego hay otra página web que es muy importante, quizás empezaría por esta segunda y luego la tercera cuando una persona joven manifiesta algún problema en este aspecto, ¿no? Que se llama peoplecanchange.com, que quiere decir la gente puede cambiar.com. Entonces es una página que se dedica a dar testimonios, o sea, la gente que ha pasado por esto y que se ha curado, etcétera, pues habla de su experiencia, de sus sufrimientos y cómo lo han conseguido, ¿no? Y el último, la última página web es especialmente interesante, se llama Free to Be Me, libre para ser yo.com. También tiene un apartado en castellano y yo creo que es especialmente interesante esta página web para profesores de colegios, incluso chavales jóvenes, porque hay preguntas y respuestas muy interesantes, ¿no? Pues la típica pregunta que se hace una persona joven y dice, ¿seré homosexual, no? Cuando estoy en un vestuario tiendo a mirar demasiado, ¿seré homosexual? Preguntas así, ¿no? Que un chaval se puede hacer. Bueno, pues en esta página web lo contestan de una manera estupenda, natural y sin ningún tipo de prejuicio, ¿no? Y yo creo que tranquilizará a mucha gente, ¿no? Y luego hay dos libros que aparecen también en la pantalla. Una de ellas se llama Homosexualidad y Esperanza, está en castellano, que es de un terapeuta. Es un libro especialmente interesante para que lo lea gente joven, porque explica muy bien el problema de la homosexualidad. Otro libro que se llama se llama Comprender y sanar la homosexualidad, de Richard Cohen. Este es un poco más especializado, este es más para adultos, padres, quizás médicos, para personas con actividad homosexual, pero ya adultos, para que puedan ver también qué cosas se están haciendo. Richard Cohen es un ex homosexual, es una persona que se ha convertido en heterosexual y está ahora casado con 3 hijos y es el que dirige la página web de People Can Change y se dedica a la terapia con homosexuales. Y yo no puedo dejar de comentar una cosa, ¿no? Porque estoy seguro que la gente, después de ver este vídeo, pueda decir, pues, ¿qué puedo hacer yo? Si es que yo tampoco puedo dar conferencias y tengo mis limitaciones, pues se pueden hacer muchas cosas. Si ves en estas páginas web, algunas ponen que tienen contenidos en castellano, pero no todo. O sea, yo he entrado y algunas preguntas te dice, traducción en castellano no disponible. Pues es una cosa muy sencilla que puede hacer la gente. Igual hay alguien que lee inglés, que traduzca y que mande la traducción, porque de repente abre esa página web a millones de personas que no lo podrían leer porque está en inglés. O sea, una cosa muy sencilla y, sin embargo, importantísima, ¿no? Para ayudar en este campo. Bueno, yo me acuerdo que en los años 60, cuando en Estados Unidos estaba muy activo el problema con la población negra, la gente decía, no, yo también tengo un amigo negro. Era como presumir, ¿no? Como decir, no, yo soy... Bueno, pues hoy en día parece que ocurre lo mismo con los homosexuales, ¿no?
Tú como profesor de universidad, con gente joven, ¿te has encontrado con mucha gente o poca gente o alguna gente que realmente eran homosexuales? Y en ese caso, ¿qué hacías? Si realmente es amigo tuyo, ¿qué haces con una persona así? Bueno, en primer lugar, esto es importante. Efectivamente, me he encontrado con algún alumno con este problema, ¿no? A raíz de dar una conferencia sobre el tema, pues vienen a tu despacho. Lo primero es tratarlo como persona humana que es decir, con cariño, con respeto, eso es lo primero, ¿no? Y luego, ayudarle en el sentido de que se informe más. Y yo lo que hago ahora es hablar más bien poco, pero le digo que conecte con estas páginas web, que vea lo que está pasando. Porque en este país parece que no hay nada en este campo que acabo de describir. Sin embargo, si uno va y mira lo que está pasando en Estados Unidos, se encuentra con una sorpresa, ¿no? Es que hay muchas cosas que se están haciendo ahí y sin embargo aquí no. Entonces, muchas veces estos estudiantes pues lo que hacen es conectar, van viendo, van profundizando y claro, eso en sí les ayuda, ¿no? Luego yo me pongo disponible. Exacto, para acuden a la persona. Claro, me pongo disponible para resolverles cualquier duda o traducirles lo que no está traducido, cuestiones así, ¿no? Bueno, yo que pues muchísimas gracias por haber venido en esta media hora. Yo creo que hemos aclarado algunos de los puntos para nuestros oyentes. Muchas A gracias. vosotros, gracias.